Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Pero vamos a hacer especial énfasis en el versículo 15, ¿ok? Yo quiero que usted subraye ese versículo. Vamos a leer con atención. ¿Qué dice la palabra? Dice, finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Y les dijo, ponga atención a esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. ¿Cuántos creen esta palabra? Eso solamente es posible si tú crees en lo que pasó hoy hace 2000 años. La tumba está vacía. Cristo venció la muerte. Amén. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene por título es conviértete en un cristiano de clase mundial. Conviértete en un cristiano ¿de qué? De clase mundial. Amén. ¿Cuántos quiero saber eso? Porque aquí la Biblia nos menciona que por lo menos hay dos tipos de cristianos. Y en cuanto a una tarea que nos dejó el Señor, porque ¿cuántos saben que el Señor nos dejó una tarea? El Señor dejó una tarea que se llama la Gran Comisión. Diga conmigo, la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión está ahí, está escrita en el versículo 15. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la Gran Comisión. Entonces, ante este desafío que el Señor nos plantea aquí, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión o ser cristianos de clase mundial o ser cristianos mundanos. ¿Aló? Hay dos tipos de cristianos en las iglesias. El primero es el cristiano comprometido y el segundo es el cristiano mundano. Cristianos comprometidos versus cristianos mundanos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Voy a mencionar básicamente, cristiano mundano, hablemos por el segundo, son aquellos que ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Son aquellos que son salvos, pero están orientados hacia sí mismos. A ellos les gusta asistir a conciertos, les gusta asistir a seminarios que enriquezcan su propia vida, pero nunca los encontrarás en conferencias misioneras o en oración o en reuniones de oración y ayuno porque no les interesa. Cristiano mundano son aquellos, mi amado hermano, cuyas oraciones se enfocan en sus propias necesidades. Cristiano mundano son aquellos que piensan en sus propias bendiciones, piensan en sus propias alegrías, tienen una fe tipo donde dice yo soy primero y preguntan a Dios, ¿cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? Y quieren usar a Dios para sus propios propósitos, pero no quieren ser usados para los propósitos de Dios. No sé si entendió cuál es el cristiano mundano. No son gente mala, pero son gente errada. Son gente salva, pero que con su pensamiento nunca van a tener fruto para el Señor. Son personas que peligran en el sentido de que en el momento en que mueran y se presenten delante del Señor, tendrán que agachar su cabeza con vergüenza porque no tendrán nada que presentarle al Señor. Así como la canción de Adrián Romero que dice con manos vacías. Y la voluntad de Dios, amados hermanos, no es que ninguno lleguemos al Señor con manos vacías. Amén. El contraste son los cristianos comprometidos. ¿Quiénes son los cristianos comprometidos? Son aquellos que fueron salvados y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. ¿Cuántos se emocionan aquí porque le sirven a Dios?
Si usted dijo amén, usted pertenece a este segundo grupo. Los verdaderos cristianos son las únicas personas que viven a plenitud en este planeta. Los cristianos comprometidos o de clase mundial son aquellos que siempre muestran gozo. Son aquellos que siempre muestran confianza y entusiasmo contagiosos porque saben que hacen una diferencia. Están completamente convencidos de lo que son en Cristo. Y entonces, donde quiera que vayan, ellos cambian el ambiente. Amén. Usted tiene que cambiar el ambiente donde vaya. O sea que la gente cuando lo vea a usted dice, wow, cómo me gusta que venga, por ejemplo, voy a ponerte a ti como ejemplo, John Jairo. Y cuando tienen problemas, acuden a uno, acuden a John Jairo, acuden a Pablo, acuden a Juan, acuden a Rainer y dicen, ay, Rainer, que tengo un problema, me gustaría que tú oraras por mí. Eso significa que tú estás haciendo un cambio. Esas personas son aquellas que están llenas de gozo, llenas de alegría, llenas de entusiasmo, son contagiosos, se levantan cada mañana esperando que Dios trabaje a través de ellos en nuevas maneras. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Cuál del quieres tú? ¿Eres el primero, el que demanda al Señor, que piensa que el Señor es para que te cumpla tus sueños? ¿O eres el segundo, el que está dispuesto a cumplir los sueños de Dios? Vea que es tremendo. Esa es una gran diferencia. Y por eso vamos a encontrar esto. Entonces, Dios te invita a participar en la causa más grande, la causa más importante, más diversa, más relevante de la historia. ¿Sabe cuál es su causa? El reino de Él. Él quiere que tú hagas conocido su reino. Y por eso la historia de lo que hemos visto hoy en día, en realidad no es la historia de la gente, es la historia de Dios. Por eso cuando Él está levantando una familia. Tú eres parte de la familia y el Señor está levantando, no solamente te levantó a ti, sino que está levantando a tus hermanos, tus papás, tus hijos para su gloria. Él quiere que todos los tuyos sean de Él, que sean de Él y que le sirvan a Él, que lo hagan con alegría, con gozo. Fíjense qué tremendo esto porque de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, la misión global de todas maneras va a ser alcanzada, porque Apocalipsis nos enseñaría en el capítulo 7 que toda raza, que toda tribu, que toda nación, que toda lengua reconocerá a Cristo como Señor en un momento dado de la historia. O sea que hay una tarea que llama la Gran Comisión. ¿Y qué es la Gran Comisión? Es hablarle a otros de Cristo. ¿Y cómo yo le hablo a otros de Cristo? Le puedo hablar de dos formas o de las dos formas. Las dos formas son, una es hablando la Biblia, leyendo la Biblia, enseñando la Biblia, enseñándole la Biblia a nuestros hijos, leyéndole versículos a nuestra familia, llevándolos a tener una fe y una confianza en el Señor a través de la Biblia. Y la segunda manera, también muy válida, es nuestro ejemplo. Porque ¿qué ganamos nosotros hablando la Biblia y nosotros siendo un antiejemplo? Pues hay mucha gente que no quiere ser cristiana. Hay mucha gente que se rehúsa a venir a la iglesia, dice, pero es que esos cristianos, yo lo veo alabando al Señor allá y veo haciendo trampas ahí. O yo lo veo diciendo cosas que no debe decir. Entonces lo que estamos diciendo es que el Señor quiere que te involucres en la gran tarea de hablar de Él, de lo que hizo Cristo hace 2000 años. Hace 2000 años la tumba está vacía. Hace 2000 años la tumba, mi amado hermano, eso es necesario que todo el mundo lo conozca. ¿Cómo es posible que sistemas religiosos que sabemos que no tienen ningún poder? Sabemos que el budismo no tiene poder, sabemos que el islamismo no tiene ningún poder. Aún, perdón, el respeto, el catolicismo no tiene ningún poder. Nosotros tenemos la palabra de poder porque es la Biblia. Esos sistemas religiosos han liderado sus propios libros. Vean, los mormones tienen su libro mormón. Vean, los testigos de Jehová tienen su atalaya, tienen su vida al nuevo mundo, tienen su despertar. Vean, los católicos tienen los catecismos del Padre Astete, de todo el mundo, y leen todos los libros de todo el mundo, pero no leen ¿qué? La Biblia. ¿Pero qué es lo que hace la diferencia? La Biblia. La Biblia enseña, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, yo quiero decirle que todos tenemos la palabra más segura en nuestros labios. La Biblia enseñó que era necesario que viniera un Mesías,
que era necesario que alguien representara a la raza humana para que pagara la deuda de la raza humana, cuya deuda se adquirió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva traicionaron al Señor. Esa maldición fue dándose de generación en generación, en generación, en generación, y todo mundo que moría sin Cristo, sin el Mesías, indefectiblemente iba a la perdición. Y el Señor nos dijo, no es posible que pase eso, y entonces el mismo Señor dejó de ser Dios y se hizo un ser humano para ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar. Él murió en la cruz del Calvario. Hace 2000 años, lo vemos en las películas de Semana Santa. Por cierto, no le recomiendo ver películas esas de Semana Santa porque son totalmente antibíblicas. Estamos viendo una con mi esposa el día jueves. Figúrese usted a Jesús por allá, haciendo bromas y envidioso con Pedro y un poco de cosas. Pero ¿de dónde salió eso? Y le meten a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y la gente termina creyendo lo que la televisión muestra. Hermano, si usted no lee la Biblia, usted va a comer entero. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo este mundo, todo este sistema, mi amado hermano, va a terminar. Nuestro foco debe estar en el cielo. Nuestro foco tiene que estar en las cosas del reino de Dios. Mi hermano, su vida está pasando rápido. Dese cuenta, mire las fotos, mire su álbum de fotos si es que lo tiene. No hace mucho que pasó lo que usted está viendo en ese álbum de fotos y dice, caramba, ¿cómo hemos cambiado? Yo tengo en Google, tengo como 2 terabytes de fotos. 2 terabytes de fotos desde que nosotros somos pastores acá. Hemos visto gente como ustedes así, todos con pelo negro, otros con pelo, porque antes tenían pelo y ahora no lo tienen. Jovencitos, algunos bien flacuchentos, antes eran capillas, ahora son catedrales, ¿cierto? Somos catedrales, hermano, y entonces veo que ha pasado el tiempo, hermanos. Ahora ya no cumplimos años, ahora estamos restando años, porque va a llegar el día en que te vas a partir de esta tierra. Y cuando llegue ese día, lamentablemente muchos van a mirar atrás y decir, ¿qué fue lo que hicimos con lo que Dios nos dio? Ya no habrá tiempo para recapacitar. Ya no habrá tiempo para decir, Señor, dame salud para recuperar el tiempo perdido. No, por eso el Señor habla en su palabra que no perdamos el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo. Entonces, hay 2 maneras de ser testimonio. Número 1, habla tu palabra, la Biblia. Háblale a la gente que amas, a tus amigos, tus compañeros, a tus hijos, a tu familia. Pero en segundo lugar, da testimonio del Señor. Habla las maravillas del Señor. Entonces, ahí es donde entran los cristianos de clase mundial. Porque usted va a darse cuenta que cuando el Señor le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y vayan y díganle a la gente las buenas noticias, a una pequeña banda de pobres discípulos, porque eran pobres discípulos del Medio Oriente, ellos quedaron abrumados porque de predicar no tenían ni idea, porque ellos habían sido educados para pescar, ellos habían sido educados para cobrar impuestos. Había un guerrillero ahí también, un celote. Pero el Señor dijo, ustedes lo que lo van a hacer. Yo puedo mandar mis ángeles para que prediquen. Y de hecho lo harían en un abrir y cerrar de ojos, pero esa tarea misionera el Señor nos la dio a nosotros. Es hablar de otros, es chicanear de Dios. ¿Usted sabe qué es chicanear? ¿Sabe qué es chicanear? ¿Alguien sabe qué es chicanear? Presumir de Dios. ¿Sabe qué es el único motivo de orgullo por el cual tú y yo no vamos a ser juzgados? De presumir del Dios que tenemos. Presuma del Dios donde quiera que vaya. Presuma del Dios, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Señor se supone que nosotros tenemos que ir a llevar esa palabra. Hoy, en aquel tiempo, eso era muy complicado porque había muchas limitantes. Cuando el Señor le da esa gran comisión a los discípulos, pues lo único bueno de transporte que había era un burro. Y el burro tenía 3 velocidades: lento, más lento y quieto. Y entonces, ¿cómo se podía hacer la obra misionera? Bueno, unos a pie y otros en burro. Era muy complicado. El terreno que tenía que cubrirse era mucho, 1000, 2000 kilómetros. Muchos de los discípulos terminaron en África, otros terminaron en el Oriente Medio, llegaron hasta China, otros llegaron hasta la parte bien occidental de Europa. Demoraron mucho tiempo en predicar.
Pero lo que yo noto al hoy es que curiosamente, a pesar de que habían tantas limitantes físicas para predicar el evangelio, sin embargo ellos lo hicieron. Lo que somos nosotros hoy es el resultante de gente comprometida hace 2000 años y hasta acá. No habían medios de comunicación. Hoy por lo menos gozamos de todas las comodidades para predicar el evangelio. Por ejemplo, hoy tenemos barcos, tenemos aviones, tenemos trenes, tenemos buses, automóviles, todo hace que el mundo sea pequeño. De hecho, usted puede viajar, tomar un avión hoy y ir a Australia, en 20 horas ya está en Australia. Antes de que, antes gana un día porque va para el otro lado, ¿sí o no? Gana un día. Es interesante, hermanos, cómo todos los limitantes físicas ya no existen hoy, como existían en el tiempo de la iglesia primitiva. Hoy tenemos todo lo necesario, pero lamentablemente hoy el evangelio no está siendo predicado. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos? Porque fíjense que aún hoy podemos decir que tenemos la ventaja del internet, ¿o no? Usted en tiempo real sabe qué es lo que pasó. Por ejemplo, cuando yo estaba el 11 de septiembre del 2001, me acuerdo que estaba en la oficina en la Sociedad Bíblica, cuando de pronto el jefe llama, vengan, y tenía el televisor prendido, y cuando miramos allá, vemos como unas torres estaban incendiándose en tiempo real. Y estábamos más o menos ¿cuánto? Como 3000 kilómetros de allá, de Nueva York, 3000 kilómetros más o menos. En tiempo real, si hubiera sido en el tiempo de la Biblia, esa noticia se hubiera dado hasta los 2 años después. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hoy tenemos el internet, hoy tenemos los medios de comunicación, tenemos la radio, tenemos teléfonos, tenemos cualquier creyente con acceso a internet puede comunicarse en persona virtualmente con cualquier otra persona en cualquier país del mundo. Digamos que el mundo está aquí, en los dedos de nosotros. ¿Sí? Aún muchos pueblos remotos reciben correos electrónicos. Y esta es la oportunidad para evangelizar, hermanos. Los medios están dados para hablar de lo que Cristo hizo acá. ¿Qué fue lo que hizo acá? Él venció la muerte. Él venció la muerte. O sea que esas grandes barreras que existieron ya no son distancias. ¿Sabe? ¿Cuál es la barrera más grande que tenemos que vencer nosotros? Ya no hay barreras físicas, pero la barrera que tenemos está en nosotros. Esa barrera, mi amado hermano, es nuestros pensamientos. Esa barrera que nos impide ser cristianos comprometidos o de clase mundial son nuestra propia mente que decimos no lo quiero hacer o no lo hago o cambio Biblia electrónica por Facebook o por TikTok o por Instagram. Es el desenfoque que hay hoy en día en cuanto a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y entonces la pregunta es, de ese orden de ideas, ¿qué hacemos nosotros como cristianos para superar esa mentalidad, esa barrera? Y por lo menos la Biblia nos muestra 4 cosas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son esas 4 cosas que nos harán de nosotros cristianos comprometidos? La primera razón o primera regla o primera llave. La primera llave es, deja de pensar en ti mismo. Deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. ¿Cuál es la primera regla? Diga conmigo, deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. Quiero que se lo diga al vecino, dígase al vecino. Ahora dígase a usted mismo, dejaré de pensar en mí mismo y pensaré en otros. ¿Sabe que la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios 14:20, dice Pablo, ya no sean niños en su modo de pensar, aprendan a ser adultos en su manera de pensar. ¿Sabe? Hay un momento en la vida de cristianos que somos niños, ¿sí o no? Cuando me acuerdo que yo llegué a los pies del Señor, me acuerdo todavía que ya había hecho mi oración de fe y aún a pesar de que había hecho mi oración de fe, todavía fumaba. Todavía me sentaba con mis amigos a tomar cerveza. Todavía tenía un lenguaje obsceno en mis labios. Y la gente decía, usted es cristiano. Y yo decía, caramba, sí tiene razón. Y luchaba con ese pensamiento.
Pero después entendí que la lucha que tenía era causada por por mi inexperiencia, por mi falta de comunión, porque era un niño en las cosas del Señor. Toda persona que llega a los pies del Señor regularmente es demandante, como un niño cuando nace. Un bebé nace demandante, él no puede hacer nada por sí mismo, entonces él demanda leche, le manda atención, le manda que le cambien los pañales, demanda muchas cosas. Escuche, el Señor dice, ya no sean niños en su manera de pensar, tienen que aprender a madurar en su manera de pensar. Amén. Gracias. Ese es el primer paso para convertirse en un cristiano de clase mundial. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en esto, notemos algo que es que los niños regularmente piensan en sí mismos. Pero cuando crecen, cuando maduran, ellos aprenden a pensar en otros. Amén. Dios nos manda. ¿Qué dice Filipenses 2:4? Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y por supuesto, amados hermanos, ese es el primer paso. Deja de pensar tanto en ti mismo. Ese cambio es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque venimos de un mundo egoísta. Nos enseñaron a ser egoístas, ¿no? Regularmente de las comerciales de televisión, la publicidad, cuando compartimos con los compañeros en el trabajo, todo el mundo está pensando en sí mismo. A mí me da mucha tristeza saber de personas que tienen trabajos que tanto sufrieron para tener un trabajo, le pidieron al Señor un trabajo y están trabajando bien el primer mes, 2 meses. Y a los 2, 3 meses ya le empiezan a robar tiempo a la empresa. Llegan tarde y salen temprano. A veces dicen, no, jefe, no puedo trabajar hoy. Mentira. Es que hubo un trancón, es que me enfermé, es que no puedo ir. ¿Y cómo se llama eso? Robar. Eso se llama robar. Escuche, mi amado hermano, esos cambios egoístas son difíciles de cambiar. Pero tenemos que llevarlos a la cruz del Calvario, porque fíjense que somos naturalmente absorbentes por naturaleza. Y casi toda la propaganda nos anima a pensar en nosotros mismos. La única manera de cambiar ese paradigma es dependiendo momento tras momento de Dios. Y afortunadamente Él no nos deja luchar por nuestra propia cuenta. Dice 1 Corintios 2:12, Dios nos ha dado su espíritu y por eso es que no pensamos de la misma manera que las personas de este mundo piensan. Empieza a pedirle al Espíritu Santo, dígale, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a pensar en las necesidades espirituales de otros creyentes, de los no creyentes sobre todo. Que en cualquier momento que yo tenga una oportunidad de hablar con ellos, yo pueda darles testimonio de lo que era yo antes de Cristo y lo que soy ahora después de Cristo. Que pueda abrir la Biblia, que le pueda hablar a ellos, que pueda no solamente orar por sus necesidades, sino que ellos abran el corazón para que te reciban a ti como Señor y Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros somos colaboradores, cuando nosotros ayudamos al prójimo, fíjense que son oportunidades que se crean para que las personas reciban a Cristo. Pablo lo decía en 1 Corintios 10:33, decía, procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Amén. Entonces, ¿qué va primer paso? ¿Cuál es la primera regla? Deja de pensar en ti mismo y piensa en los demás. Segunda regla. Segunda regla para ser un cristiano de clase mundial. Primero, segunda, cambia de perspectiva local a global. Cambia de perspectiva local a global. Escuche lo que le voy a decir. Siempre hemos tenido cuidado del mundo entero. Jesús, por lo menos Jesús dice, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, si tú miras la Biblia, la analizas, vas a darte cuenta que el principio de Dios es que Dios quiere que todo mundo sea parte de su familia. Ese es un interés de Dios que tú tienes que tenerlo claro. Él quiere que todo mundo, sin excepción, sea parte de su familia. ¿Usted cree que el criminal más tenaz puede ser cristiano? ¿Usted cree que sí? ¿Habrán ejemplos en la Biblia de alguien que se haya convertido? Pablo es uno de ellos, ¿cierto?
Dicen historiadores que Barrabás, después de que el Señor la gente lo pidió a él en lugar de Jesús, Barrabás quedó impactado por Jesús y se convirtió a los meses se convirtió en cristiana. Imagínese usted. Tremendo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que el problema que tenemos muchas veces nosotros es que la mayoría del mundo piensa de una manera, digamos, el mundo está pensando globalmente, pero el cristiano no está pensando globalmente, el cristiano piensa localmente. ¿Y qué es eso? Pues es que, mi amado hermano, nos encerramos en las cuatro paredes. Estamos pidiendo muchos por nosotros, pero no estamos pidiendo por el mundo. No estamos pidiendo al Señor para oportunidades de hablar de Cristo. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor, dame gracia para hablarle a esta persona de ti? Regularmente no son muy comunes esas oraciones. Y como no las hacemos, pues Dios no las concede. Regularmente le estamos pidiendo a Dios por trabajo, o le estamos pidiendo a Dios por salud, o le estamos pidiendo a Dios por cosas materiales. Sí, está bien. Pero no le estamos diciendo, Señor, ayúdanos a ser impactantes en esta tierra. Yo no quiero dejar pasar esta tierra, esta vida, sin que te conozcan a ti. Y nos envolvemos en tanto corre-corre que se nos olvida lo más importante es orar. Y cuando oramos de afán. Y oramos por cosas huecas. Pero no estamos orando por cosas realmente trascendentales. Como por ejemplo que el Señor nos dé gracia para hablar de Él con denuedo. Que cuando alguna persona se nos plante delante rechazando a Cristo, nosotros podamos con tranquilidad refutar sus argumentos y que esa persona pueda caer de rodillas ante el Señor. No estamos orando por eso. No estamos orando para que nuestros hijos sean los mejores cristianos del mundo. Estamos orando para que sean médicos, gloria a Dios. Estamos orando para que sean ingenieros, sí. Pero más que eso, vea, los médicos y los ingenieros, la ingeniería y la medicina queda aquí en la tierra, pero los que entran allá son los misioneros. ¿Estás orando por tus hijos? Vea, esta tumba que usted está viendo acá tiene que decirnos algo a nosotros. Hoy todo el mundo está hablando de la resurrección de Jesús. Hoy en toda la iglesia se está predicando eso, pero yo quería ir más allá. ¿En realidad la estamos promocionando? ¿En realidad estamos hablando con denuedo? Entonces cambia tu manera de pensar. Estamos pidiéndole al Señor por la ropa, estamos pidiéndole al Señor por lujos, estamos pidiéndole al Señor por cosas que realmente, bueno, sí, gracias a Dios por las cosas que nos da, ¿cierto? Pero realmente no estamos siendo enfáticos en eso. Entonces, primero, empecemos a cambiar nuestra perspectiva. No solamente nosotros, sino tenemos que ir con el Evangelio a otros lugares. Oremos por aquellas misiones que ya están en otros lugares llevando el Evangelio. Oremos por iglesias que se están abriendo. Por ejemplo, ¿cómo me gustaría que ustedes oraran porque la iglesia abriera grupos de fe? ¿Sí están en sus oraciones que se abran más casas de fe? ¿Sí está en sus oraciones que la iglesia financieramente tenga recursos para poder ayudar más a la gente? Vea, es triste, pero yo escucho gente que habla de que tienen sueldos, que tienen primas, que tienen bonificaciones. Gloria a Dios, nos alegra mucho que usted sea bendecido. Y muchas veces da tristeza saber que estas personas nunca se acuerdan de aquel que les bendijo a ellos. Y son alimentados por la iglesia, pero ellos no son capaces de dar una ayuda para que la iglesia siga adelante. Se está comiendo la semilla. Yo nunca veo un campesino que coma las semillas. El campesino las guarda y las vuelve a sembrar porque cada semilla se multiplica por 400, mínimo. Y hay mucha gente que se come la semilla, piensa localmente, Señor, mis necesidades, pídeme, ¿cierto? Y el Señor mismo dijo en Salmo 2:8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. O sea, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de orar, hermanos. Cambia de orar. Lo más importante en este momento es pensar en las personas que se están muriendo cada minuto. Cada segundo está muriéndose una persona sin Cristo y está yéndose al Seol, al lugar de los muertos, al lugar de tormento y esperando el juicio final.
Este día de resurrección tiene que hacernos reflexionar en eso. Amén. Hermano, puede ser que sí te rechacen. Cuando tú hables de Cristo, la gente te rechace, pero te voy a decir una cosa. Tú tienes que aprender a hablar con denuedo. Y otra forma de desarrollar el pensamiento global es leyendo y viendo las noticias. Sí, hay que ver noticieros, hermano. No podemos aislarlos del mundo. Pero cuando tú veas una noticia, tú tienes que verla desde la óptica de Dios. Cada cosa que se dice en el mundo, en las noticias, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y son tiempos, son momentos, son razones para orar. Entonces tú ves cuánta turbulencia hay acá, ¿cierto? Se escucha noticias, se escucha que la violencia ha aumentado, no solamente en Colombia, en todo el mundo entero. La maldad ha incrementado tremendo. Entonces, tenemos que poner una meta, es orar. Sí, le damos noticias, pero en oración, en oración. Amén. Y otra cosa importante de cambiar nuestra mentalidad de local a global es pongámonos una meta de levantar un fondo para misiones. Un fondo. Qué bonito que la iglesia tenga un fondo misionero. ¿No les gustaría tener otra iglesia en otro lugar? Si yo les dijera que vamos a abrir una iglesia en Miami, ¿ustedes nos ayudarían a ir a predicar allá? ¿Cierto que sí? Si yo les dijera a ustedes que vamos a abrir una iglesia en lo último rincón de la selva del Amazonas, ¿nos iría a acompañar a abrir allá una iglesia? No, amén. Ahí se ya es más flojo, ¿cierto? Una vez el pastor, hermano Paul, entrevistando a los niños de promesa, le preguntaba, ¿qué querían ser cuando grandes? Y usted sabe que los niños son bien pilos. Ellos pensaban, ¿este es misionero? Le gustaría hablar de misiones. Entonces, claro, más de un chino le puso de acuerdo, dijo. Y entonces el gringo le preguntaba, ¿qué tú qué quieres hacer cuando seas grande? Y los niños decían, yo quiero ser misionero. ¡Oh, maravilloso! ¡Wow! Y miraba a la esposa, ¡wow! Él quiere ser misionero. Y claro, ¿y a dónde quieres ser misionero? Y yo quiero ir a Hawái. Yo quiero ir a Miami. Oh, sí, bueno, gloria a Dios, ellos necesitan el evangelio también. ¿Se da cuenta? Así hay muchos cristianos que quieren, dicen las cosas que a uno le gusta escuchar, pero que en realidad no meditan sobre eso. Qué tremendo, ¿no? Y quiero decirle que Dios sí quiere que usted piense en misiones. Pensemos en las misiones nuestras de la Iglesia de Dios. Apoyemos las ofrendas, hermano. Cuando usted deja de ofrendar, menos posibilidades hay. Cuando usted ofrenda con generosidad, más posibilidades hay. Amén. Eso es. Hermano, es sencillo como eso. Amén. Entonces esa es la gran comisión. Entonces ponte una meta. Ahora, tercer paso. Fórjate una perspectiva eterna. Yo siempre lo hemos mencionado acá con la pastora. Mira, para sacar mayor provecho de tu vida terrenal, tienes que mantener una vida eterna, la perspectiva eterna. Vea, yo les decía al comienzo, las personas que tienen más cosas aquí en la tierra, que son cristianos, es porque su vista no está en la tierra, sino su vista está en agradar a Dios. Y entonces el Señor les provee todos los recursos necesarios para poder cumplir esa meta. Es algo interesante, mi amado hermano. Y fíjense que, nótese algo interesante, que el Señor, así es como miramos cómo Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural sobre todo recurso que el Señor quiere en lo terrenal, cuando tú te fijas en lo eterno. ¿Sí? Algo que una clase que recibí en CERCO fue que el 100% del sueldo que yo recibo es de Dios. Y eso no es muy popular, ¿no? Si yo se lo dijera a más de uno, uy, no, ese pastor se nos volvió pastor de la prosperidad. Ese es uno de esos herejes que hablan de la prosperidad. Y se resulta que sí. Analiza bien. Todo lo que tú tienes, ¿de quién es? ¿Quién te lo dio? La salud que tienes, ¿quién te la dio? Esa camisa que tienes tan bonita, ¿quién te la dio? ¿Ah? Y esas orejas que tienes tan grandes, ¿de quién te las dio? También, ¿cierto? O sea, tú no eres de ti. Tú le perteneces a Dios porque aún tú le saliste caro a Dios porque Él te hizo a su imagen y semejanza en el vientre de tu madre, dice el Salmo 132, versículo 13, que te hizo
Y aparte de eso, como te perdiste, Jesús te compró otra vez por su sangre. O sea, eres doblemente de Él. Cuando tú llegaste a la tierra, tú no llegaste con nada debajo del brazo. Eso es un cuento de las abuelas que es que cada chino viene con un roscón debajo del brazo. Eso es puro cuento. Yo no he visto el primer bebé en neonatos que traiga un roscón debajo del brazo. Eso es mentira. De hecho, tuvieron que hacerle un baby shower para tener la primera mudita. Dios mío. Y la mamá dijo, por favor, cuando hagan, traigan pañales, porque esos son caros, ¿sí o no? ¿Es así o no? No digo. Y cuando se van ustedes de la tierra, ¿qué se van a llevar? Nada. Y si le ponen el Arturo Calle o el, ¿cómo se llama? El Ferragamo, los zapatos Ferragamo y todo eso, eso se pudre. Entonces, nada de lo que tú tienes acá, ni tu trabajo, ni tu aire, ni lo que respiras, ni lo que luces, ni lo que presumes, es tuyo, es del Señor. Y cuando el Señor te lo quiera pedir, tú no puedes decirle, Señor, eso era mío. No, yo te lo di. Yo te lo di. Tus hijos no son tuyos, son míos. Tu cónyuge no es tuyo, es mío. Todo lo que tienes es prestado. Tú simplemente eres un administrador. Diga conmigo, soy un administrador. Ya, soy un mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Yo les he enseñado. Es aquel que responde por todo, pero no es dueño de nada. Lo que Dios te dio son recursos que Dios te dio acá para que cumpla su misión. Y si tú quieres tener más recursos, tienes que pensar más en Él y en su misión que en ti mismo. El secreto es ese. Entonces, siempre vas a almacenar más tesoros en el cielo cuando piensas más en el cielo. Cuarto paso. Deja las excusas y piensa en formas creativas para cumplir tu comisión. ¿Sí? Empieza a prepararte para eso. Enséñale a tus hijos a prepararse para servir la comisión. A mí, yo felicito a mi esposa porque ella tiene esa iniciativa de que pase la gente aquí adelante y sobre todo los niños. La iglesia tiene que ser lo más emocionante para un niño, para un joven. ¿Cierto? Más que las barras bravas. Dígame, ¿qué hemos ganado con 17 estrellas nosotros? Nada. Nada. ¿Muertos? ¿Sí o no? Vaya, mira el estadio. Hay un estadio. El otro día fuimos a un concierto de cristianos, ¿cierto? Estaba en el Coliseo del Campín el concierto y a la misma hora en el estadio había un enfrentamiento, un partido entre un equipo, no me acuerdo qué era, creo que Nacional y Millonarios. Se acabó el concierto y se acabó el partido al tiempo. Salieron los de uno lado y salieron del otro. ¿Y qué nos tocó hacer nosotros? Quedarnos dentro del Coliseo hasta que todos los demás hinchas se fueron porque se agarraron en la 30. Y decimos, pero qué oiga, aquí estamos predicando vida y ya están predicando muerte. Hay gente que se desvive por cosas que no tienen sentido, hermano. Yo molesto mucho lo de Millonarios porque aquí la mayoría son de Millonarios. Y acá hay solamente un juniorista, eso sí lo lamento mucho. Hay un santafereño, un solo santafereño, que no vino, por cierto. ¿Cierto? Y unos cuantos hinchas de Nacional, pero eso es por molestar. De verdad que los amo a todos, ¿cierto? Pero a veces es este tema de como de conexión para hablar de cosas, ¿no? Pero terminamos hablando de Dios. Porque el tema trascendental aquí es Dios, no es el equipo de fútbol. ¿Sí o no? Tú no le vas a decir, Señor, yo soy hincha del Millonarios. ¿Qué es eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Con qué se come? No sirve. O soy hincha del Nacional. Entonces, por eso, cuando Dios te llama, tú tienes que entender que el Señor te llamó para cumplir por lo menos 5 cosas en tu vida. Número 1, Dios quiere que tú seas un adorador. Adóralo. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seas un adorador. Segunda cosa que Dios quiere de ti, entabla compañerismo con Cristo, con el Señor. Cuando tú estableces comunión con el Señor, empiezas a crecer tu vida y empiezas a crecer a la misma estatura de Cristo. Amén. Tercero, teniendo esas 2 primeras claras en tu vida y prácticas, estarás habilitado para servir y lo vas a hacer con alegría. Amén. Y cuando cumplas esa, vas a cumplir la gran comisión.
porque la gente va a querer hacer lo que tú haces, y la gente va a querer hablar lo que tú hablas, y la gente va a querer frecuentar donde tú frecuentas, porque tú eres un cristiano de clase mundial. ¿Cómo te parece? ¿Te imaginas, hermano? Podemos hacer un impacto tremendo desde acá. Imagínate toda tu familia salva. Yo me he dado cuenta que las familias más atacadas por el diablo son las de los que servimos. Mi esposa tiene una carga en su corazón por su familia y de verdad que, porque ellos de alguna manera conocen de Cristo, pero algunos rechazan. Y lo más triste del mundo es ver que están dominados por el diablo y a pesar de que se les habla de Cristo, siguen siendo duros. No sé si a alguno le pasa eso. Yo quisiera que toda mi familia fuera salva. Yo quisiera que toda mi familia sirviera al Señor. Pero me di cuenta que esa responsabilidad, cierta manera, sí es de Dios, pero yo tengo una participación muy grande en ella. Mi participación tiene que ser orar, ser testimonios, hacer que la iglesia sea deseable para la gente, hacer que las cosas de la lectura de la Biblia sea deseable. Y no nos inventamos tanto en el cuento de correr tanto. Sentémonos a los pies del Señor. Amén. Tenemos que hablar de esto con de nuevo. Háblalo con valentía. Amén. Sí, ponte de pie, vamos a orar.